Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Feliz Pascua de Resurrección, amigos, amigas. Seguimos en el tiempo pascual, este tiempo que debe ser para nosotros una profundización de lo que significa para nuestras vidas, para nuestra iglesia, que Cristo ha resucitado. Uno puede quedarse con esto de la resurrección como con la narración de un hecho pasado, de un hecho que se quedó en la historia. Y puede quedarse con las narraciones de las apariciones del resucitado a los discípulos, nada más como narraciones del pasado. Y fíjense que esto de la resurrección, comencemos por allí, no es ni una cosa ni la otra. No es ni algo meramente del pasado. El que Cristo ha resucitado es un acontecimiento actual, es un acontecimiento que llena la historia entera desde hace casi los 2000 años. Y las narraciones que nos hablan de las apariciones del resucitado o de su encuentro con los discípulos tampoco son narraciones en el sentido más estricto de la palabra. Hoy nos encontramos con esta narración en el capítulo 24 de San Lucas del encuentro del resucitado con los discípulos de Emaús. Una narración particular de Lucas. No la encontramos en ninguno de los otros dos evangelios sinópticos, ni tampoco en San Juan. Es propia de Lucas. Y entonces es fruto de esa reflexión teológica y de esa reflexión comunitaria que ha hecho este evangelista en una narración tan hermosa, tan bella, los discípulos de Emaús, el encuentro con ellos en el camino a Emaús. Y fíjense que hay una primera cosa que es lo primero que nos llama la atención a nosotros en esa narración. Aquellos discípulos que iban derrotados, desanimados, se encuentran con Jesús resucitado y su talante, su modo, su espíritu cambia completamente. De la derrota pasan a la victoria, podemos decir así. Del desánimo pasan al ánimo de comentar a los demás al resucitado. Hay todo un cambio. Y hay un detalle, hay una serie de detalles muy interesantes, muy bellos en esta narración de los discípulos de Emaús. Pero un detalle primero en el que podemos fijarnos es que la pequeña población esa, Emaús, quizá muy desconocida, tampoco se menciona en ningún otro sitio en el Nuevo Testamento. Es una pequeña población que, sin embargo, sí tiene significado en el Antiguo Testamento. En el primer libro de los Macabeos nos encontramos nosotros con que se menciona ese pueblito, esa población, Emaús, en una ocasión muy particular. Judas Macabeo se había enfrentado a los Seleucidas y había vencido al ejército de Antíoco Epífanes, allá más o menos en el año 166 a.C. Una de las victorias de los Macabeos, pues, se apunta como cerca de Emaús. Y eso ya es interesante, ¿verdad? Que es un detalle que
al menos para mí ha sido nuevo dentro de mi aproximación al texto. No había yo caído en la cuenta de ese detalle interesante. Se habla entonces de una victoria de los macabeos en el Antiguo Testamento, que nos habla también y nos remite a una nueva victoria, la victoria de Jesús sobre la muerte. Sin duda que en el tiempo de los macabeos, aquellas victorias que eran éxitos militares, porque eran una pelea, una lucha violenta en contra de los seleucidas, significó para el pueblo de Israel también una victoria religiosa, en el sentido de que siempre ellos atribuían a la mano de Yahvé, a la presencia de Yahvé con su ejército, el vencer a los enemigos del pueblo de Israel. En aquel tiempo se trataba de los enemigos griegos que estaban invadiendo y que estaban también imponiendo sus propias costumbres, su paganismo y su modo. Sin embargo, en Emaús fueron vencidos, fue una de las victorias de los macabeos frente a los griegos, los seleucidas, en los ejércitos de Antíoco Epífanes. Emaús, pues, quizá estaba entonces en la mente de los evangelistas y muy particularmente de San Lucas como un lugar de victoria, no un lugar de fracaso y de derrota. Y quizá por eso él escoge ese nombre y ese tema del encuentro en Emaús para hablarnos de una victoria mucho más importante, mucho más importante que la de Judas Macabeo en el Antiguo Testamento. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, es la victoria del Espíritu de Cristo sobre el desánimo, sobre el fracaso, sobre el sentido de derrota que tenían aquellos dos discípulos que van de regreso de Jerusalén a Emaús, a su pueblo, como huyendo de todas las tremendas situaciones que se habían vivido en los días anteriores en Jerusalén. Se nos habla de dos discípulos, de Cleofás y otro discípulo cuyo nombre no se menciona. Y ahí también hay esos detalles en los cuales nosotros podemos reparar un momento en la narración de Lucas 24. Se habla de Cleofás, pero se habla de otro desconocido, que puede ser hombre o puede ser mujer. Ahí ya vienen las conjeturas. Algunos dicen probablemente era su mujer, su esposa. Algún otro dice no, era algún otro discípulo desconocido. No se sabe, es solamente un discípulo cuyo nombre no se menciona. Un detalle también interesante en la narración, puesto que este detalle nos habla de el de discípulo en el cual nosotros podemos también identificarnos. Podemos hacer el camino de Emaús. Somos el otro discípulo que va acompañando a Cleofás. Nos metemos en esa escena de camino a Emaús, esa pequeña aldeíta alejada de Jerusalén. Volvemos con Cleofás, el otro compañero, y compartimos un poco los fracasos, los desánimos, las dificultades de la vida que hemos encontrado y particularmente el fracaso que ha significado para nosotros o para aquellos discípulos primeros la cruz, la muerte y la sepultura de Jesús. Sin embargo, aquella escena de fracaso y aquella escena negativa se torna en algo completamente diferente. Y podemos fijarnos en tres espacios o tres elementos en los cuales el evangelista San Lucas nos invita a encontrar al resucitado. Y el primer elemento es la realidad. Al resucitado, y en términos generales a Dios, no le encontramos únicamente en el templo,
en ambientes, digamos, muy particulares, en las ceremonias, en momentos muy profundos de oración. No. Al resucitado le encontramos también en ese primer espacio que es la vida de cada día. La vida de cada día con sus alegrías y sus penas, con sus dificultades y sus fracasos. En los diálogos concretos de la vida, si nosotros dejamos entrar también a Jesús y hablamos también de Jesús, pero en las circunstancias concretas de la vida de cada día, podemos encontrar un espacio privilegiado de encuentro con Cristo. Y eso es, digamos, esta primera idea que nosotros podemos desarrollar al pensar en el resucitado. Alguien puede decirnos, mira, ¿y al resucitado dónde se le encuentra? Hay que ir a algún retiro, hay que hacer algunos ambientes particulares, hay que hacer algunos estudios, ¿qué hay que hacer para encontrarse con el resucitado? Y una primera respuesta puede ser, al resucitado se le encuentra en la vida de cada día, en circunstancias que pueden ser para usted muy felices, que pueden ser muy alentadoras, o en circunstancias también que pueden ser de desánimo, de dolor o de fracaso. El caso de Cleofás y el otro discípulo, que puede ser usted o que puedo ser yo, es una circunstancia de desánimo, de desaliento. Y fíjense que, ¿quién no se encuentra en la vida de cada día con circunstancias de desánimo y desaliento? Cleofás y el otro se habían encontrado sin duda con el fracaso aparente de Jesús de Nazaret, que había sido apresado, torturado injustamente, condenado súper injustamente, después llevado a la cruz y ajusticiado en la cruz y sepultado. ¿Qué más fracaso que ese? ¿Qué más desánimo, qué más desaliento que pudieron vivir aquellos discípulos? Pero también nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, cristianos del siglo XXI, también a veces podríamos fijarnos únicamente en las dimensiones negativas de la existencia y de la realidad de cada día. Podemos fijarnos en lo que la prensa nos dice todos los días. Y que está bien que nos hablen también de las circunstancias negativas, de los fracasos, de los accidentes, de la violencia, de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos. Y es bueno también fijarse en esa realidad, pero para no quedarse allí. ¿Y cómo entonces? Es necesario también compartir con Cristo, compartir con los otros en estos diálogos y hablar de Jesús en medio de nuestras circunstancias, porque Jesús es el primero que también ha pasado por circunstancias difíciles y de fracaso, de dificultad, de oscuridad, de sufrimiento. Cuando hablamos de nuestras realidades, para los de Emaús fue esa realidad de fracaso. Pero cuando hablamos también de las realidades gozosas, de los encuentros familiares, de las cosas positivas, y se puede hablar de eso. Y usted puede hablar también de sus circunstancias familiares, y podemos hablar de las cosas positivas que también suceden o hemos vivido en estos días de Pascua, de Semana Santa, etcétera. Ya llevamos ahora 15 días de haber vuelto a la vida de cada día. Los papás han llevado a los niños de regreso a la escuela, se ha vuelto a preparar las loncheras y la gente ha vuelto al trabajo de cada día, a las camionetas y a las carreras y a las preocupaciones también en el trabajo. Y en todas esas circunstancias, eso es lo primero sobre lo que queremos reflexionar hoy, es en las circunstancias diarias, y es encontrándonos con Cristo, y es hablando de Jesús en medio de las circunstancias en donde se le puede encontrar. No está hace 2000 años y en otra dimensión y en otra historia. Cristo resucitado está metido en nuestra historia. En nuestra fe hablamos de la encarnación y Cristo está en lo más hondo de las personas, de las realidades, de la vivencia de la familia, de las vivencias de cada día. Y fijémonos que está
en las buenas y está también en las menos buenas o malas. Está también en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte de un niño, está en el fracaso, está en las circunstancias. Porque una primera realidad del resucitado es que no está lejos, sino que ha venido para quedarse con nosotros. Eso sí, hay que tener los ojos abiertos para encontrarle. Hay que dejarse mover por el Espíritu para poderle percibir cercano. Pero una noticia, quizá la mejor noticia que podemos encontrar, es justamente Él está cerca. Y Él vive y está muy cerca de nuestras circunstancias y basta interiorizar un poquito en el corazón para encontrarle. Así como le encontraron Cleofás y el otro discípulo, que puede ser usted o puedo ser yo, para encontrarle en la existencia. Ellos sentían su corazón arder. Y ahí pasamos al segundo espacio en el que podemos encontrar a Cristo, y es las Escrituras. Primero, la realidad, la vida de cada día. Segundo, las Escrituras. Fíjense que aquel desconocido, que después fue Cristo mismo resucitado, pero aquel desconocido que se acercó en el caminar hacia Emaús, les habló de las Escrituras. Les fue explicando cómo todo en el Antiguo Testamento se había hablado ya de el Mesías que iba a sufrir. No nos dice de qué textos habló, pero uno piensa muy probablemente en los textos del siervo de Isaías o en otros textos del Antiguo Testamento que no sabemos cuáles serían, pero que iban hablando del Mesías y no de un Mesías militar, de un Mesías triunfador a través de la fuerza, sino del Mesías cercano, del buen pastor, del que se acerca con cariño a la gente, del que sufre y sobrelleva también, lleva sobre sus espaldas las tristezas, las dificultades y la muerte. Hablar de las Escrituras, encontrarle a Cristo en las Escrituras es un segundo espacio que no podemos descuidar. Y un tercer espacio, porque estamos hablando de espacios posibles de encuentro del resucitado, es sin duda la comunidad cristiana, y dentro de la comunidad cristiana la celebración eucarística. Fíjense que esta narración, este relato de Emaús, hace referencia también a la vivencia de aquella primera comunidad cristiana que sin duda encontró en la celebración eucarística una presencia, la presencia quizá más privilegiada, la presencia más evidente, podríamos hablar así, de Cristo resucitado. Y la celebración eucarística que centra la atención en el partir el pan y repartirlo. Eso fue algo muy propio de la vida de Jesús. Jesús, que repartió el pan a las multitudes, les impresionó como el repartidor de pan, pudiéramos decir. El milagro de la multiplicación de los panes se encuentra 3 veces en los evangelios. Fue un gesto de Jesús que sin duda llamó la atención poderosamente. Y sin duda que la última cena en la que Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, y tomó el vino y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, adquirió un gran significado y un nuevo significado después de la muerte y de la crucifixión de Jesús, en donde su cuerpo fue prácticamente partido, en donde su sangre fue realmente derramada. Todas esas cosas que Jesús hizo durante los años de su vida pública, en su presencia con ellos, fueron encontrándoles los discípulos un nuevo sentido después de la muerte y resurrección, y encontraron entonces en el gesto de la fracción del pan. Nosotros hoy le llamamos la misa, le llamamos la Eucaristía. En los primeros siglos de la historia del cristianismo se le llamaba la fracción del pan. Vamos a la fracción del pan.
Hoy decimos, vamos a misa. Y ese gesto de Jesús es el tercer gesto privilegiado del encuentro con Él. Nos queda claro entonces en dónde tenemos que ir haciendo nosotros en el tiempo pascual este ejercicio de encuentro con el Señor, porque tiene que encontrarle cada uno. No tenemos que fiarnos únicamente de lo que los otros nos dicen. Los otros nos pueden dar este testimonio, como yo les doy este testimonio en el programa o en este espacio. Yo les digo, es posible encontrar al Cristo resucitado cerca, en las circunstancias, en la realidad, en lo que vivo. Es posible encontrar y sentir su palabra y sentir que nuestro corazón arde cuando nos encontramos de manera personal con la palabra de Jesús en la Escritura. Y es posible, sin duda, encontrarle, vivenciarle a Él, como se dice, experimentar su presencia en la comunidad cristiana y en la fracción del pan y en la comunión. Eso se los digo yo como testimonio, pero cada uno tiene que hacer esa experiencia. De lo contrario, Cristo se ha quedado como hace 20 siglos, o sea, ha quedado como aquel que algunos experimentan, pero que usted finalmente no tiene esa experiencia. Y sin esa experiencia de encuentro con Cristo resucitado, la vida cristiana no tiene suficiente fundamento. Es por eso que es importante hacer este ejercicio. Y la narración del encuentro con los discípulos de Emaús nos da precisamente esas 3 pistas. Repito, porque son fundamentales. La realidad. Segundo, la Escritura. Tercero, la vida comunitaria. Y dentro de ella, lo central de la vida comunitaria, la Eucaristía. 3 espacios, 3 pistas, 3 elementos que la narración de los discípulos de Emaús nos transmiten para podernos encontrar con el Cristo resucitado. Nuestra fe no tiene sentido si Él no vive, si no ha resucitado. Nuestra propia existencia cristiana será muy frágil y muy débil si no lo ha encontrado a Él. Podemos participar en prácticas religiosas, como muchos y muchas participan. Podemos tener una religiosidad, una piedad, podemos tenerle devoción a los santos, podemos incluso rezar, pero si todo eso no está fundamentado en que nos encontramos con Cristo fundamentalmente, lo otro tiene poco fundamento y puede caerse un día y puede también nuestra propia vida sentirse fracasada, como se iban sintiendo aquellos discípulos de Emaús, aquellos discípulos camino a su aldea, camino de regreso a su propia vida sin sentido y triste. Esa vida que cambió completamente. En este tiempo pascual también nos encontramos con otros elementos muy interesantes. Este tiempo pascual, en las misas no vamos a leer el Antiguo Testamento, leemos sobre todo los Hechos de los Apóstoles. En estos primeros domingos se va leyendo también las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque nos van haciendo hacer memoria de todo lo que pasó en aquellos primeros años, de el gran dinamismo misionero que se provocó a partir de la resurrección de Jesús y de la fuerza de su Espíritu. Y podemos decir que esa es como también una de las pistas que nos hacen pensar en que todo esto no es obra de seres humanos, simplemente es obra de Jesús vivo y obra de su Espíritu. ¿Cómo es que aquellos hombres y mujeres que se sentían tan fracasados, aquellos hombres y mujeres de un pequeño grupito disperso después de que su líder fue asesinado en la cruz, cómo es que aquel pequeño grupito de gentes de unos lugares desconocidos del último rincón del Imperio Romano de hace 20 siglos dieron origen a una religión, a una comunidad
que ha manifestado incluso su vitalidad. ¿Cómo es eso? Eso no es posible si no es por la fuerza del resucitado, y le invito a descubrirle cercano a su propia vida. ¡Feliz Pascua! ¡Hasta la próxima! La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.